Hola, el día de hoy les voy a explicar sobre el procesador AMD, que en sus siglas en inglés significa Advanced Micro Device. Traducido al español significa microdispositivos avanzados. ¿Qué es un procesador? El procesador es el cerebro del ordenador, el componente encargado de ejecutar las instrucciones de los programas de forma resumida. El procesador lee una instrucción, carga los datos de los registros. La ALU realiza las operaciones y se devuelve el resultado a la memoria antes de continuar con la siguiente instrucción. Bueno, ahora ya que tenemos el concepto, vamos a ver la evolución de los procesadores AMD. Bueno, en 1982 fue la creación del procesador AMD AM286 por autorización de Intel. Aquí es la copia de Intel 80-286, creado con el permiso de Intel por petición de IBM como segunda fuente. Tiene arquitectura interna de 16 bits, capacidad de almacenamiento de hasta 20 bits. Posee dos modos de funcionamiento: el modo real, en el que se encuentra nada más al ser conectado a la corriente, y el modo protegido adquiere una capacidad de proceso multitarea y almacenamiento en memoria virtual. Ya que se creó este procesador viene en 1991, que se gana el primer caso para que AMD pueda producir procesadores. En este caso salió el modelo AM386. Dice, después de algunos años en la corte, AMD ganó el caso y el derecho de vender sus AM386. Esto marcó una línea de competencia también en el mercado de los procesadores de 32 bits compatibles con el 8038-6, reduciendo así el costo de comprar una PC, mientras que el diseño de Intel 386 llegaba a los 33 MHz. AMD lanzó una versión de 40 MHz para ambos de sus microprocesadores 386DX y 386CX, extendiendo el tiempo de vida de la arquitectura. Fue la primera aparición de AMD en solitario en el mercado de los procesadores para el gran público, y tuvo un éxito aceptable, teniendo en cuenta que el mercado estaba totalmente ocupado por Intel. Después de este procesador, en 1993 se saca a la venta el procesador AMD A486. Los primeros chips de AMD 486 fueron reemplazados por sus contrapartes de Intel, que se enchufaban en el mismo zócalo, pero posteriormente AMD duplicó la velocidad del reloj y además corrían a 3.3 voltios en vez de 5 voltios de los procesadores de Intel, lo que limitó su capacidad para actualizar los chips de Intel, hasta que en el mercado aparecieron adaptadores de voltaje hechos por terceros. Luego, en 1995 se introduce en el mercado el procesador AM5X86. Es un procesador 486 estándar, con un multiplicador interno AX, arquitectura de 0.35 micras y un caché L1 de 16 kilobytes, permitiéndole funcionar a 133 MHz en sistemas para procesadores 486 DX2 o DX4 sin multiplicador. El 5X para 32 tenía una memoria caché L1 de tipo write-back de 16 kilobytes, siendo casi todos los demás de 8 kilobytes. Algunos modelos salieron a 150 MHz con multiplicador de 3X. Producidos por AMD, siendo su denominación
la de AM 5X86P90, por asemejarse en potencia a un Intel Pentium de 90 MHz, pero se vieron muy pocas unidades en el mercado. El 5X86 era conocido por ser el primero en utilizar el P-rating, ya que el 5X86 era equivalente a un Pentium a 75 MHz. AMD lo lanzó con la denominación AM5X86P75. Después, el 27 de marzo de 1996, AMD sacó su procesador propio, que es el K5. El K5 es un procesador tipo 32 directo Intel Pentium. Fue el primer procesador propio que desarrolló AMD. La arquitectura RISC 86 del AMD K5 era semejante a la arquitectura del Intel Pentium Pro que a la del Pentium. El K5 es internamente un procesador RISC con unidad x86 decodificadora que transforma todos los comandos x86 de la aplicación en comandos RISC. Este principio se usa hasta hoy en todos los CPUs x86. Bueno, después en el 1997 se lanza el microprocesador K6. El K6 era un microprocesador lanzado en 1997. Fue diseñado para funcionar en placas base Socket 7, compatibles con las que utilizaban los procesadores Pentium de Intel. El proceso, como una competencia de los procesadores Pentium 2, la principal ventaja competitiva del K6 con respecto a la oferta de Intel era su precio. En cuanto a potencia bruta, comparando sus prestaciones en la ejecución del software de 16 bits, no había grandes diferencias en sus competidores. En cuanto a aplicaciones de 32 bits, resultaban más potentes del Pentium Pro y el Pentium 2, quedando el K6 en un punto cercano a estos dos y muy por encima del Pentium MMX e incluso del Cyrix 6X86. En cálculos en coma flotante fundamentales para los videojuegos 3D de la época, el K6 quedaba por debajo del Pentium 2, pero por encima del Pentium MMX. El K6 contaba con una gama que iba desde los 166 hasta 300 MHz e incluían el juego de instrucciones MMX, que ya se habían convertido en estándares. Después, el 21 de agosto de 1999, se lanza el AMD Uplog, que se establece como dominante en el mercado. Dice: por primera vez en la historia de la informática, el conjunto de instrucciones 86 no ha sido ampliamente por Intel. La arquitectura AMD 64 parece que será la arquitectura informática dominante de la generación de 64 bits, venciendo en el mercado a alternativas como la arquitectura IA 64 de Intel. El Uplog 64 presenta un controlador de memoria en el propio circuito integrado del microprocesador y otras mejoras de arquitectura que le dan un mejor rendimiento de los anteriores Uplog y Uplog XP, funcionando a la misma velocidad, incluso ejecutando código heredado de 32 bits. AMD ha elegido un sistema de medida del rendimiento procesador basado en los megahercios a los que tendría que funcionar un hipotético Uplog Thunderbird para que diera el mismo rendimiento que un Uplog 64. En lugar de indicar los megahertz,
a los que funciona realmente. Luego en el 2005 se crea el AMD Turing, pero en el 2009 se descontinúa. El Turing es una versión de bajo consumo del procesador AMD Applog 64 destinada a los ordenadores portátiles y constituye la respuesta comercial de AMD a la plataforma Centrino de Intel. Se presenta en dos series, ML con un consumo máximo de 35 watts y MT con un consumo de 25 watts, frente a los 27 watts del Intel Pentium M. Es compatible con el socket 754 de AMD y disponible de 512 o 1024 KB del caché L2 y controlador de memoria de 64 bits integrado. Posteriormente, en el 2007 se crean los procesadores AMD Phenom de 3 y 4 núcleos que salen a la venta en el 2008. Esta es una primera generación de procesadores de 3 y 4 núcleos basados en microarquitectura de K10. Este nombre fue dado a conocer a finales de abril del 2007, reemplazando así a la serie de alto rendimiento de AMD Applog 64X2. Los primeros dos modelos de la serie 8000 fueron lanzados en el mercado en marzo del 2008. Estos microprocesadores cuentan con 3 núcleos, en realidad 4, con uno de ellos desactivado. Y AMD afirma que mejoran el rendimiento hasta un 30% respecto a un microprocesador AMD de doble núcleo a igual frecuencia, otorgándole al usuario una mejor experiencia de alta definición HD, con un soporte para los demás recientes y exigentes formatos, incluyendo BC1, MPG2 y H.264 en un PC del mercado masivo. Después del procesador del 2007, en el 2011 sale el procesador AMD K10 Fusion Llano y tiempo después el Bot-Cat y el Zambezi. Posteriormente, en el 2012 fue creado el Piledriver Trinity y en el 2013 el Piledriver Redland. En el 2014 fue lanzado el AMD Jaguar y en el 2015 el Ryzen Zen AMD Rebot. Para el 2016 se crea el Excavator, el N-On-Buyoset. Y finalmente, de 2000 a 2020, sale a la venta el Ryzen, que hasta ahorita existe hasta el 7. Bueno, eso sería todo en cuanto a procesadores AMD. Muchas gracias.